Mi nombre es Sebastián Molina, soy alumno de primer año del profesorado de Lengua y Literatura. Este es el final de la materia Historia Social y Cultural de la Literatura 1, a cargo de la profesora Mariela Perea. En este trabajo me voy a centrar en la influencia que tuvo la política en la literatura argentina. Para esto voy a hablar de la historia social y cultural. Desde la mirada de Hauser, se puede comprender que se entiende a través de procesos históricos que se consuman con el arte y las comunidades que han evolucionado a través del tiempo. Encontrando dos puntos claves, desde el Paleolítico, es decir, el comienzo de la humanidad, hasta la época moderna, con el cine moderno, el teatro y todas las formas actuales que hay de hacer arte. Pero no cualquier tipo de arte, sino aquel que está representando a la sociedad en sus subgrupos. Es decir, para poder comprender esto, tengo que hablar desde la mirada cultural de Peter Burke, en la cual justamente critica el enfoque que se tenía antes de la cultura desde la alta cultura, es decir, una historia limitada solamente a una parte del grupo de la sociedad. Solía ser la clase alta, la realeza, etc. Sin embargo, en el siglo XX, gracias a Hauser y a Burke y otros grandes pensadores, la historia social y cultural se consolidó como lo político y lo cultural y lo social para poder comprender cómo se representa cada grupo en la sociedad. Sin embargo, no fueron los únicos que hicieron un aporte. Los primeros, o los más importantes, mejor dicho, en hacer aportes fundamentales, fue el habitus con Pierre Bourdieu, que es uno de los conceptos en el cual se entiende la libertad que tiene la persona dentro de un caparazón cultural, es decir, la influencia que se tiene ante la cultura, lo que está representado por una sociedad y lo construido, aunque Burke hace una diferencia entre lo representado y lo construido, porque ¿quién está construyendo qué? ¿Hacia quién y por qué? De esta forma se desvela también el sentido que tiene la nueva historia cultural, desde una historia desde abajo, desde poder comprender que hay otros grupos que tienen que contar su propia historia. Desde 1930 hasta ahora se ha comprendido a la historia desde el comunismo, desde los partidos obreros, desde los partidos feministas, desde mucho tipo de grupos que antes no se tenían en cuenta. Por lo cual, la idea de la política en la literatura deviene justamente de cómo nuestra cultura, hasta en los libros, se puede denotar la fase más importante que tenemos, que es la política. Después de todo, somos animales políticos. Para poder fundamentar esto, voy a pasar a nombrar varios personajes de la literatura muy importantes, que han tenido obras claves y clásicas. En 1845, Domingo Faustino Sarmiento escribe El Facundo, en el cual habla de la civilización y barbarie en las pampas argentinas. Deja una clara idea de lo que tendría que ser el futuro de la Argentina, lo que debería de buscar para poder progresar. En esta idea entre lo europeo, donde está la civilización, la cultura, la tecnología, y lo que vendría siendo posteriormente la ciencia, es decir, el conocimiento, se trae a Argentina junto con todos esos valores inmigrantes para poder repoblar el país. A través de estas políticas fuertemente impuestas por el Estado. A continuación, la siguiente copla de Jorge Manrique me hizo recordar
a esa época. Pues por su honra y estado, en otros tiempos pasados, como se hubo, quedando desamparado, con hermanos y criados se sostuvo, después que hechos famosos hizo en esta dicha guerra que hacía, hizo tratos tan honrosos que le dieron aún más tierra que tenía. Tiempo después, en 1872, José Hernández escribe El Martín Fierro, que es un poema en el cual se centra la obra justamente en la diferencia de valores que hay en la sociedad. Entendamos que es una Argentina del siglo XIX, en la cual los valores a través de la idea política impuesta de la barbarie, la civilización y la barbarie. El Martín Fierro toca los temas principales sobre la injusticia que se trata hacia el gaucho, como si fuera que aquel que ha nacido y es perteneciente a esta tierra ya no sirve, tiene valores completamente inútiles para la civilización, para el futuro del país, para la actualidad, entendiendo la actualidad en el siglo XIX. Por lo cual, José Hernández hace una obra no solamente que es clásica en la literatura argentina, sino que es clave para poder comprender cómo la política ha influenciado demasiado en la literatura. El tema es la naturaleza, el tópico ubisunto. ¿Quiénes vinieron antes? La copla de Jorge Manrique es la siguiente. Pues vos, claro varón, tanta sangre derramaste de paganos, esperad el galardón que en este mundo ganaste por las manos. Con esta confianza, con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza, que esta otra vida tercera ganaréis. José Rafael Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en Buenos Aires y fallece el 21 de octubre de 1886 en Buenos Aires. Si hablamos de los personajes de la literatura más importantes en Argentina, tenemos que hablar de José Hernández, pero no se puede quitar la imposición política que tiene su obra, la influencia tan importante en la literatura argentina. Continuando con la idea criolla, la siguiente obra a destacar es Mi hijo el doctor, creada por el autor Florencio Sánchez, que fue un dramaturgo y periodista uruguayo. Sin embargo, la producción artística que tuvo en toda su carrera fue en gran parte en Argentina. Nació en Montevideo, Uruguay, el 17 de enero de 1875 y fallece en 1910 en Milán, Italia. El tema es la fama. El tópico, Beatus ille, dichoso aquel. La copla es la siguiente. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros, medianos y más chicos, allegados, son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Su obra, Mi hijo el doctor, es una obra teatral escrita por allá en 1903, mucho tiempo después del Martín Fierro. Sin embargo, se reconoce al autor con esta gran obra por haber en 3 actos representado de una forma actual en su momento la diferencia cultural que ya estaba plasmada y que podemos entender desde el Martín Fierro, pero que en un país en 1903, en el siglo XX, ya después de mucho tiempo, se puede ver una diferencia muy grande entre la gente del campo, la sociedad rural
los principios que tienen y las personas de la ciudad. En varios momentos de la obra vamos a poder hallar diálogos en el cual la familia que está en el campo y tienen un hijo que estudia medicina en la ciudad se chocan todo el tiempo por los valores, porque el chico, como está en la facultad es el conocimiento, la ciudad es el saber traído de Europa, de esa civilización, y el campo es la barbarie de la que hablaba Sarmiento, el criollismo que se está olvidando y la injusticia que reciben los gauchos, la gente del campo, de la cual también habla el Martín Fierro. También lo relaciono con el tema de la naturaleza, puesto que su obra habla tanto de la ciudad como del campo, de apreciar la cultura argentina o rioplatense. El tópico es el lugar ameno, puesto que es el lugar donde las personas deben sentirse cómodas, sin despreciar de dónde se viene. La siguiente copla es de Jorge Manrique. Los placeres y dulcores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, y la muerte, la celada en que caemos. No mirando nuestro daño, corremos a rienda suelta, sin parar. Cuando vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. 40 años después de Mi hijo el doctor, en 1946 se publica el cuento Casa Tomada, escrito por Julio Cortázar. Se publicó en una revista dirigida por Jorge Luis Borges. Y aquí ya no vemos una idea política entre la barbarie y la civilización, sino que estamos hablando de otra brecha política, de otra grieta política. En 1946 asume el general Perón. Julio Cortázar, un gran retractor del gobierno peronista, escribe Casa Tomada, en el cual dos hermanos que tienen una gran casa y la están cuidando y viven en ella, sucede algo fuera de lo normal, fuera de lo natural. La casa es tomada. Poco a poco van tomando más parte de la casa. No se sabe por quién. Es más un espectro, una idea. Los hermanos, asustados, huyen del lugar. Tiran la llave para que nadie pueda volver a entrar. Julio Cortázar negó las referencias o la representación política antiperonista que tiene Casa Tomada. Pero sin duda alguna, si hablamos de Julio Cortázar y de Casa Tomada, toda la sociedad, o al menos todas las personas que están inmersas en el mundo de la literatura, siempre van a hablar de lo mismo, si Casa Tomada tiene una idea política o no. El tema es el tiempo, el tópico, la vida como camino. La siguiente copla le corresponde a él. Después de puesta la vida, tantas veces por su ley, al tablero, después de tan bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña que no puede bastar cuenta cierta, en la su villa de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta. Julio Cortázar nació accidentalmente en Bruselas en 1914. Es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Realizó estudios de letra y de magisterio y trabajó como docente en varias ciudades del interior de la Argentina. En 1951 fijó su residencia definitiva en París, desarrollando una obra literaria única dentro de la lengua castellana, Rayuela. Sin embargo, Cortázar murió en París en 1984. La copla de Dante Alighieri, que más rememora, creo,
la imagen de Cortázar con la literatura, uniendo la palabra y la importancia de los libros en su vida, es la siguiente. Cuida en palabras ser muy mesurado, y mientras vuelves, yo a este monstruo pido que nos preste su lomo reforzado. El tiempo es corto y la palabra rara para tan largo cuento, pero es bueno de unos de ellos tener noticia clara. Como hemos visto a lo largo del video, muchos de los autores de estos escritores han utilizado la influencia política en su vida diaria para poder escribir como recurso para imaginar un mundo literario. Cada autor que hemos nombrado han sido muy importantes para la literatura, lo siguen siendo y han sido claves en su momento para comprender la importancia política de la Argentina y la cultura nuestra en la literatura. Concluiré el trabajo con una copla de Dante Alighieri. Todos chuparon del saber el seno y fueron literatos de gran fama, que un mismo vicio revolvió en el cielo.